Muy buenos días, seamos todos bienvenidos a este nuevo servicio. Hoy 22 de noviembre, se está terminando el mes de noviembre, ya casi llegamos a diciembre, ya vamos a llegar a las fiestas decembrinas, pero en esta mañana es un gusto verles, es un gusto poder convivir con más hermanos y estar en nuestra iglesia, estar en un solo sentir, el alabar a nuestro Dios, el exaltar su precioso nombre. Si me pueden acompañar al Salmo 29 para darle lectura. En el Salmo 29 nos dice: poder y gloria de Jehová. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad, de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirón como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego. Voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Oremos. Majestuoso Señor, gracias por tanta bondad, Señor. Gracias por tu grande amor. Gracias por fijarte en nosotros y amarnos. Gracias por nuestro amado Señor Jesús, que se dio por sacrificio para nosotros. Por Él podemos tener hoy vida y por Él tenemos salvación. Por Él podemos regocijarnos y poder estar en esta mañana libres, poder estar gozosos en buscarte. Ayúdenos, Señor, a tener un corazón dispuesto para buscarle a usted. Un corazón entregado a usted. Gracias le damos por nuestra iglesia. Gracias por nuestras familias. Gracias por la vida de nuestro pastor, Señor. Y gracias por cada uno de los líderes de nuestra iglesia. Sígales llenando de sabiduría y conocimiento. Sígales guardando, Señor. Gracias le damos, Señor. Queremos poner en sus manos este servicio porque es para usted. Usted que es digno de recibir la honra y la gloria. Gracias le damos en esta preciosa mañana en Cristo Jesús. Amén. Buenos días nuevamente. Tenemos una serie de alabanzas el día de hoy. Nuestra primera alabanza nos habla de que hay muchas razones por el cual podemos estar agradecidos con Dios. Hay miles de razones por la cual podemos alabarle, podemos bendecir y exaltar su bendito nombre. En el Salmo 103 nos dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Que todo lo que seamos nosotros alabe a nuestro Dios. Nos ponemos de pie y alabemos a ese Dios grande y maravilloso.
aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos complicados de nuestra vida, nosotros tenemos que alabar a Dios, tenemos que exaltar su nombre. En el Salmo 103 nos dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Tenemos al Padre maravilloso, tenemos al Creador de este mundo, tenemos al Hacedor de la vida. Él es nuestro Padre y a Él lo tenemos como respaldo. Un día todos se postrarán delante de Él y adorarán al Cordero y al León. Alabemos a nuestro Dios grande, a ese Cordero y a ese León. Alabémoslos, hermanos. Borró mi pecado.
Hoy estamos aquí, venimos a exaltar su precioso nombre. Venimos a exaltar el nombre precioso del Cordero. En Apocalipsis 5 nos dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Alabemos a nuestro Cordero. Cordero
en estos tiempos que han sido difíciles, han llegado momentos donde la desesperación a veces es grande, pero nosotros tenemos a un Dios grande, a un Dios que podemos en nuestra intimidad hablar con Él, podemos expresarle nuestro sentir, podemos decirle nuestras aflicciones. Nuestras siguientes alabanzas nos habla del deseo que tenemos, lo que deseamos, pensando en su santidad, pensando en lo grande que es Él. En Crónicas 16 nos dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer a los pueblos sus obras, cantad a Él, cantadle salmos y hablar de todas sus maravillas. Nosotros hemos tenido y podemos tener el tiempo para hablar de las maravillas que es conocerle a Él, hablar de las bondades que es vivir conociéndole a Él. Podemos expresarlo con otras personas, con amigos, con familiares, las grandezas, las bondades que es conocerle. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que le buscan, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses son los pueblos de los ídolos. Alabanza y magnificencia delante de Él. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Alabemos a nuestro Dios, alabemos a ese Dios grande y maravilloso. Este
Oremos, hermanos. Majestuoso Señor, como dice esa alabanza, que nuestra vida sea para adorarte a ti, que realmente nuestro caminar sea para adorarte a ti, que nuestros corazones sean llenos de ti. Si existiera algo que no debe de estar, purifícanos, Señor. Purifícanos y llénanos de tu bondad, llénanos de tu amor. Gracias, Señor Jesús, que usted, sin conocernos, dio su vida, sin conocernos, se dio en sacrificio por nosotros. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no nuestra vida estar dispuesta a agradecer en todo momento por tan hermoso sacrificio? Permítanos, Padre, poder escuchar tu palabra en la predicación, que esa palabra viva y eficaz quede en nuestros corazones y que la podamos poner en práctica en nuestras vidas, en el transcurso de la semana y en el transcurso de nuestras vidas. Que podamos ser luz y que podamos reflejar la vida que usted nos ha dado, ese hermoso sacrificio y ese grande amor que usted nos da. Poder reflejar ante los demás las bondades de conocerle. Gracias le damos en esta mañana por su iglesia. Gracias le damos en Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos tomar asiento? Tenemos el tiempo de los diezmos y las ofrendas con nuestro hermano Moy. Buenos días. Toca el tiempo de las diezmos y de las ofrendas. Voy a tener una pequeña lectura y estaba leyendo algunos versículos, pero antes quisiera hacer mención con respecto a Juan el Bautista. Y dice que el ministerio de Juan el Bautista era muy específico y consistía en estar preparando a la gente para la venida de Jesús como Mesías. Y también pues su ministerio era muy confrontador y por ende pues también estaba llamando a la gente para que pudiera enderezar su camino hacia Dios, pudiera corregirlo. Y en una ocasión le dijo al pueblo, voy a estar leyendo lo que es Lucas 3, 7 al 9, y dice: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y yo también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa en el fuego. Ante tal confrontación, muchas personas se acercaron a preguntarle y decirle: ¿qué podemos hacer o qué hacemos? En el versículo 10 nos dice: y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y en el 11 al 14 dice: y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. 14. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y vosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies
y contentaos con vuestro salario. Sorprende ver que los frutos dignos de arrepentimiento a los que se refiere Juan el Bautista en esta ocasión tenían que ver con la forma en la que ellos manejaban sus posesiones y cómo se sentían con respecto a ellas. Llamó a las personas a la generosidad, los mandó a dejar la avaricia y la corrupción y les habló de contentamiento. Una vez más vemos la forma en que se maneja lo material, y esto es una forma, una indicación del estado del corazón de cada uno, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, le agradecemos en esta mañana por este día que usted nos da nuevamente, Señor. También agradecerle, Padre, porque podemos ver, Señor, su misericordia, su fidelidad, su provisión en esta semana, Padre. Gracias porque podemos estar en este lugar donde podemos ver, Señor, cómo día a día podemos ver su mano, Señor, en cada uno de nosotros, de nuestras familias. Y también agradecerle por el trabajo que tenemos, Señor. Y Padre, que usted nos da las fuerzas para poder realizarlo, Señor. Le agradecemos por todo esto, Señor, y también para que, Señor, pues las ofrendas que pues se sigan recogiendo, Señor, sigan siéndose utilizadas, Señor, como se ha hecho hasta ahorita, Señor, de una manera correcta, Padre. Le agradecemos por todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano Moisés. En la parte de atrás tenemos un buzón y sobres, el que guste puede tomarlos. Continuando con el servicio, tenemos el tiempo de la predicación con nuestro pastor. Muchas gracias. Bueno, damos muchas gracias a Dios por nuestros hermanos en el Ministerio de la Alabanza, que domingo a domingo ministran nuestros corazones para guiarnos al Señor. Un bonito tiempo que tuvimos hace ratito. Para mí es como una forma de calentar el corazón para venir con ustedes y poder compartir la palabra de Dios cada vez que podemos alabarle juntos. Y bueno, me disculpo por aquellos que ya me escucharon en la mañana. Van a escucharme otra vez en la predicación. Dicen por ahí que un hombre normalmente habla 2,000 palabras en un día, una mujer 10,000 palabras en el día, 5 veces más. Pues yo ya me gasté las del día hace ratito, hace 1 hora y cachito, y me voy a gastar las de mañana ahorita en esta predicación. Claro que si en mi lugar estuviera una mujer, podría predicar tres sermones y todavía irse a tomar una taza de café con sus amigas, ¿verdad? Pero el Señor me puso para esta ocasión estar compartiendo con ustedes. Y quiero iniciar este mensaje haciéndole una pregunta. ¿Cuál es o ha sido una de las lecciones de la vida cristiana que más le ha costado aprender? ¿Cuál es o ha sido una de las lecciones de la vida cristiana que más le ha costado aprender? Voy a decir esto con riesgo a equivocarme. Creo que para la mayoría de los cristianos, para nosotros, una de las lecciones más difíciles de aprender de la vida cristiana es confiar en la provisión de Dios. Esa creo que es una de las lecciones más difíciles para nosotros de aprender, confiar en la provisión de Dios. Y es que he aprendido que la dificultad de este tema radica en el temor. Tenemos temor de que al confiar en Dios las cosas no salgan bien para nosotros.
Y probablemente se debe mucho a que más de una ocasión alguno de nosotros ha sido defraudado en algún asunto. Si ya le tocó a usted vivir en una ciudad grande, aquí en nuestro país, en México, quizá en otro país no, pero al menos aquí en México, en una ciudad grande uno aprende a hacerse como más desconfiado de la gente. Vas y pagas algo y te fijas que te hayan cobrado lo correcto, que te hayan dado todos tus productos, que te hayan dado el cambio completo y que el billete que te dieron no sea falso. Si viviste en una ciudad grande o has vivido en una ciudad grande, sabes a qué me refiero de la desconfianza que uno siente en general con las personas. Y a veces nosotros llegamos a proyectar ese temor también hacia Dios, hacia nuestra relación con Dios. Y no dudo que nosotros cada vez que recibamos un peso podamos dar gracias y decir: Señor, gracias porque todo esto que tengo, lo poco, lo mucho que hemos podido, ha sido por ti. Pero una cosa es muy diferente, darle gracias a Dios por lo que Él nos da, y otra cosa, entregarle nuestra cartera y nuestra agenda y decirle: Señor, tómala y haz uso de ella como tú quieras. Estoy siendo metafórico, ¿no? Claro, seguimos los principios de la palabra de Dios, pero la idea es esa: Señor, tú gobierna mi vida. Hay una brecha bastante grande entre darle gracias a Dios por la provisión y darle todo el control de nuestra vida. En el famoso Sermón del Monte, nuestro Señor dijo estas palabras en Mateo 6:31, no lo busque, pero voy a leerlo rápido aquí. Del 31 al 34 dice: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Ciertamente no es fácil que Dios dicte nuestra agenda y diga cómo debemos mover nuestras finanzas. Sin embargo, el Señor trata con mucha paciencia con nosotros, para guiarnos a ir confiando en Él más y más cada día. Esto fue una lección que los discípulos aprendieron en su momento, y creo que para nosotros va a ser muy útil cómo el Señor trabajó con ellos para ver cómo Él nos guía también a confiar en Él. Entonces, si ustedes tienen su Biblia, por favor acompáñenme al Evangelio de Marcos, capítulo 8. Evangelio de Marcos, capítulo 8, y hoy nos corresponde la sección del versículo 1 al versículo 10. Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 1 al 10. Una vez que lo encuentre, por favor, acompáñeme poniéndose de pie. Voy a dar lectura y si por favor me puede seguir con su vista. Dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó también que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Oremos. Nuestro gran Dios, venimos delante de usted por su Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Qué hermoso es confiar en Él y conocerle cada día más. Cómo deseamos, Señor Jesucristo, que usted se revele a nosotros en esa gloria maravillosa a través de su palabra. Ayúdeme, Señor, para ser el instrumento que su iglesia pueda contemplarle, amarle más y más, confiar en usted. Señor, para que también aquellos que si acaso no le han conocido y están escuchando este mensaje, puedan ver que Cristo es confiable, que Él no les defraudará. Ayúdenos, Señor, en esta hora. Asístanos, pues, sin su ayuda no podemos hacer nada. En Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su lugar? Para darles un poco del marco de estas palabras, varios expertos en la Biblia concuerdan que las palabras de nuestro pasaje que estamos estudiando en el día de hoy se desarrollan en la parte que es la zona conocida como Decápolis. Al sureste de Galilea, de la región de Galilea, está esta confederación de 10 ciudades que se llamaba en aquel entonces Decápolis, una zona mayormente gentil con unos pocos judíos. Y es interesante que el Señor está allí dando su recorrido en esta zona, porque los judíos o cualquier judío leyendo la vida del Señor Jesús esperaría que Él estuviese más tiempo con judíos hablando y que ni siquiera tuviera relación con gentiles. Pero vemos en nuestro texto que el Señor andaba paseando por estos lugares haciendo milagros en territorio gentil. Hasta este punto hemos visto que el Señor sanó a la hija de una mujer extranjera, fue lo que compartió nuestro hermano Fernando hace 2 semanas. La semana pasada vimos que también sanó a un sordo que tenía dificultades con el habla y él también probablemente no era judío. Y ahora nos adentramos a un relato más de milagro, y de ahí que he titulado este mensaje a milagrosa provisión, milagrosa provisión. Y quiero resaltar 3 cosas de este relato. Lo primero que podemos notar aquí es la compasión de Cristo. En los versículos 1 al 3 podemos ver claramente esa compasión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí se puede ver, si usted me acompaña, dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviara en ayunas a sus casas, se desmayarían en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Noten ustedes ahí al inicio del versículo 1 la frase, en aquellos días. Esa frase implícitamente nos está conectando con algo. En aquellos días, ¿cuáles días? ¿De qué me estás hablando, Marcos? Bueno, en aquellos días, primeramente, que el Señor estaba moviéndose entre esta región gentil, pero más allá de eso, en aquellos días podría referirse a los milagros que estaba haciendo Él. Milagros que los discípulos estaban viendo. Un hombre sordo está escuchando. Una mujer que tiene una hija endemoniada está libre de eso. Y los discípulos están viendo estos milagros, están escuchando el testimonio de la gente que está siendo sanada. Y entonces, en aquellos días, y nos va a relatar la historia que tenemos aquí. Vemos a nuestro Señor que Él era alguien sumamente famoso. Las personas lo seguían por multitudes. Difícilmente Él encontraba un lugar. Nos dice con la mujer sirofenicia que Él llegó y no pudo pasar desapercibido. Nos dice que con el hombre sordo Él tuvo que sacarlo de la multitud, y una vez más este es el caso. Una multitud se reúne en torno a Él. Y ya nosotros vemos más adelantito de qué tamaño era la multitud. 4,000 hombres. 4,000 hombres, hermanos. Probablemente así bien amontonaditos aquí cabrían unas 500 personas. Multiplique eso por 8 y la gente que iba detrás del Señor Jesucristo.
Así que andando por las calles, andando en el desierto, el levantadero de polvo que podía haber, una multitud enorme de personas siguiendo a nuestro Señor. Y qué interesante. La gente del pueblo de Galilea sigue al Señor en multitudes hasta de 5,000. La gente gentil sigue al Señor hasta por 4,000. Y los líderes religiosos, los representantes de Israel, los primeros que tenían que recibir al Mesías, ellos están rechazándolo. Ellos están con sus ojos ciegos y sus oídos sordos a las palabras de Cristo, a las obras de Cristo. Entonces, este texto y los anteriores nos muestran un gran contraste con lo que viene más adelante. Los líderes no quieren escuchar y no quieren ver a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la situación que está ocurriendo en aquellos días. Pero el Señor, de manera muy especial, va a tratar con sus discípulos, como Él trata con usted y conmigo. Una forma muy especial, el Señor nos ama y nos guía con tierno cuidado. Pues así el Señor va a tratar con sus discípulos y nos dice ahí en el texto que Él los llamó. A primera vista, como si los pusiera a trabajar, ¿no? Tengo compasión de la gente. Y los discípulos, ay, pues más trabajo, darle de comer a 4,000 personas. En primera vista parece trabajo, pero viéndolo más a detalle, había una lección que el Señor les quería reforzar, porque ellos ya habían aprendido eso, pero reforzar en sus mentes. Ahí vemos que el Señor le dijo a sus discípulos, tengo compasión de la gente. Ya llevaban 3 días siguiendo al Señor, el alimento se había acabado y no quería Él despedirlos porque si no algunos podían llegar a desmayarse. Y sin temor a equivocarme en este asunto, hermanos, la compasión es una de las virtudes más hermosas en una persona. ¿No es cierto? Una persona compasiva es una virtud hermosa en una persona. ¿Por qué? Porque dignifica al ser humano. Nos muestra que no somos animales evolucionados. La compasión dignifica a la humanidad. La compasión es a la persona lo que la corona es al rey. Un rey puede andar por allá y por acá y la gente quizá no lo note que sea el rey, pero cuando tiene la corona todos saben que es el rey. Y la compasión dignifica grandemente a la persona que la tiene como al ser humano a quien se le muestra esa compasión. Y aquí vemos al Señor con esa gran compasión por las personas. Lo vemos expresando un profundo pesar por el bienestar físico. En la ocasión pasada, Él mostraba una profunda preocupación por su bienestar espiritual. Cuando Él alimentó a los 5,000, dice que Él vio a las personas como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellas. Allí Él vio su bienestar espiritual, pero aquí Él está viendo su bienestar físico. Y claramente cuando los discípulos escucharon que el Señor tenía compasión, ellos entendieron que tenían que hacer algo. Tenemos que hacer algo. El Maestro dice que tiene compasión. ¿Qué vamos a hacer? Allí es donde se revela la miopía de los discípulos. Ahí en el versículo 4 se nos dice, y sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Miren, los discípulos no eran como la multitud que solo estaba buscando al Señor para ver qué milagro hacía para ellos. Los discípulos no son tampoco como los líderes religiosos que están en abierta oposición al Señor, pero tampoco son unos santos, no son perfectos. En este punto se nos revela que ellos son por lo menos miopes. No estaban viendo las cosas con claridad. ¿Y por qué digo que no estaban viendo las cosas con claridad? Porque no hace mucho ellos vieron cómo el Señor había alimentado a 5,000 hombres, que en los cálculos, hermano Robert, ahí, cálculos rancheros, como se dice, ¿verdad? Unas 13,000 personas fueron alimentadas.
Ellos vieron el poder de Cristo, pero aún así, en este punto, ellos no pensaban cómo podía alimentarse a 4,000. El hecho de que los discípulos preguntaran nos deja ver por qué era necesario que el Señor volviera a repetir ese milagro. Ellos habían olvidado la lección del pasado. Y la verdad, hermanos, ¿no nos ocurre a nosotros lo mismo? ¿No nos pasa a nosotros también lo mismo, que el Señor obra una maravillosa provisión en nuestra vida y después de unos meses nos volvemos a preocupar, a angustiar y decir, ¿cómo voy a salir de esta? Oye, pero ¿cómo te sacó el Señor las 20 ocasiones pasadas? Y todavía seguimos a veces angustiados, olvidando que el Señor nos proveyó maravillosamente. Por ejemplo, puede sucedernos que en el pasado teníamos un gasto fuerte. Oramos y, Señor, estoy bien preocupado, no sé cómo va a ser, Señor. Y oramos con preocupación y de pronto aquel conocido que nos debía una cantidad se acordó que nos debía una cantidad, ¿verdad? Oye, me acuerdo que te debía un dinero, ¿cuándo te puedo pasar a pagar? No, ayer, ve a la casa y todo, bueno, ya. No, ya recibimos y decimos, Señor, esta es una gran respuesta de oración. Unos pocos días después o unas semanas después, vuelve a llegar el gasto de un gasto fuerte. Y nos volvemos a preocupar y todo, y estamos diciendo, a ver quién se acuerda. Y estamos racionalizando que otra persona se llegue a acordar de alguna deuda que también nos debe, que tiene con nosotros. Y nos olvidamos que no fue exactamente la persona, sino Dios quien movió las circunstancias. Somos fácil para olvidar, y los discípulos habían olvidado el milagro del pasado, pero el Señor estuvo dispuesto a repetir el milagro, porque quería que ellos tuvieran bien grabada en su mente que Él es el proveedor. Pero aquí se agrega un aspecto más, hermanos, que en esta ocasión la audiencia no era judía, mayormente era gentil. Así que el hecho de que se haya desarrollado este milagro, como vamos a ver más adelante, ante una audiencia mayormente gentil, nos deja ver algo especial que en lo sucesivo vamos a notar. Mientras quiero resaltar este tercer aspecto de nuestra porción, el poder de Cristo. Ahí en el versículo 5 dice, Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Piense un momento. De todas las maneras en que Dios pudo proveer, Él quiso usar a sus discípulos. ¿Podía Cristo hacer que viniera pan del cielo? Seguro que sí, si oraba a Dios el Padre, así como en el desierto, nos dice en el libro de Éxodo, hizo llover pan del cielo, pan de ángeles, en los Salmos dice, alimento de ángeles. Si Dios pudo hacer eso, Jesús pudo haber orado y el Padre pudo haber hecho eso. Claro que sí. Es más, según el diablo, Jesús hasta pudo haberle dicho a las piedras que se convirtieran en pan y la gente hubiese podido comer. Y digo según el diablo porque así fue como le tentó. ¿Se acuerdan ustedes en Mateo 4? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Así que hubo muchas maneras en que el Señor pudo haber provisto. Pero ¿sabe cuál escogió Él? A sus discípulos, lo que ellos tenían a la mano. Ellos dijeron, pues 7 panes. No creo que se hayan sentido muy cómodos de que el Señor les dijo, ¿cuánto tienes? ¿Qué tienes? De ahí vamos a, imagínense que ahorita dijera el Señor, pues ¿cuánto traes? El Señor, de eso vamos a sacar para alimentar a esta multitud. Hasta se me hace raro, hermanos, que Pedro no haya pegado el grito con este asunto, ¿no? Oh, Señor, estos son los panes para nosotros.
Y personalmente he visto que a menudo Dios va a usar lo tuyo, lo mío, para hacer algo maravilloso. Quizá te pusiste a ahorrar para comprarte alguna cosita que tú querías mucho, pero de pronto llega una necesidad, una urgencia, algún familiar, algún hermano, y notas que es una verdadera urgencia y tienes ese dinerito, ¿verdad? Y Señor, yo quería para esto, ¿verdad? Pero el Señor pone esa carga en tu corazón y sabes que viene del Señor y lo das. Bueno, la experiencia común de todo cristiano es que cuando hace eso, más adelante, Dios le da con creces. Porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios ama a quien lo hace con fe, de buen corazón. Y Él busca que la persona pueda seguir haciendo esto de acuerdo a los principios de 2 Corintios 8 y 9. Pero volviendo al punto, una vez que los discípulos le dijeron al Señor, aquí están estos 7 panes, nos dice de versículo 6 al versículo 8, entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Lo que inició, hermanos, con la compasión del Señor, terminó por satisfacer completamente la necesidad de las personas. Y qué gran contraste con nosotros, porque usted y yo podemos ver a alguien en necesidad, tener compasión por esa persona, para solamente después decirnos, cómo quisiera poder ayudar. Pero el Señor no está limitado, su poder no está limitado para llevar a cabo lo que en su compasión le mueve. Y el Señor Jesucristo fue movido a compasión y Él actuó. Y vaya, hermanos, qué provisión tan maravillosa. Una gran provisión. Y esto nos debe de alentar a confiar en el Señor. Si hay un salmo que es especialmente instructivo acerca de este asunto, es el Salmo 145. Voy a leerles unas partes. En el versículo 8 dice, clemente y compasivo es el Señor. Luego dice en el 9, el Señor es bueno para con todos y su compasión sobre todas sus obras. Luego en el 14 dice, el Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. A ti miran los ojos de todos y a su tiempo tú les das su alimento. Abres tu mano y sacias el deseo de todo ser viviente. Luego sigue diciendo en 17, justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. El Señor está cerca de los que le invocan, de todos los que le invocan en verdad. Cumplirá el deseo de los que le temen, también escuchará su clamor y los salvará. Con todo esto, lo único que quiero decirle es que usted no debe de proyectar sus temores que tiene hacia otros seres humanos en su relación con Dios. No tiene por qué temer de Dios, desconfiar de Él, de su sabiduría, de su poder. No tenemos por qué, hermanos, no hay razón. Él es confiable, Él es compasivo, Él es sabio, Él es poderoso. Ahí nos dice que recogieron 7 cestas, 7 canastas al final, ¿no? En el texto. ¿Qué tan grande era una canasta? A diferencia de las canastas que se mencionan en el milagro de los 5,000, estas canastas son del tamaño que cabe una persona. ¿Y cómo lo sé? Porque el apóstol Pablo lo bajaron de una canasta y es la misma palabra que se utiliza aquí. Entonces, ¿una canasta qué será de este tamaño? Más o menos. Entrando una persona hecha bolita y lo bajan por una muralla, como el apóstol Pablo. Bueno, 7 canastas llenas de comida. Después del Señor a alimentar a 4,000, que más o menos para alimentar a 4,000 personas debe de ser más de 1 tonelada de comida, 1,5 toneladas. Después de eso sobran 7 canastas de comida. La abundante
y sobreabundante provisión del Señor. Nadie quedó con hambre. Hasta puedo estar seguro que si hubo algún que otro tragón como yo ahí, y hasta indigestado quedó, ¿verdad? Señor provee y proveyó maravillosamente. En el versículo 9 nos dice entonces que eran como 4,000 y los despidió. Y luego en el 10 dice, y luego entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Y esto solamente para indicarnos que ahí es donde termina la historia y va a dar comienzo a lo que sigue en el versículo 11. Pero bueno, hasta este punto vamos a empezar a asentar las cosas que se han dicho. Hemos aprendido hasta este punto que debemos de tener nuestros ojos bien abiertos, nuestros oídos bien abiertos a escuchar lo que está sucediendo. Más adelante el Señor va a hablar con los discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos. Y los discípulos: oye, nos está hablando porque no trajimos el pan. Y el Señor les va a decir: oigan, ¿ustedes no se están dando cuenta? ¿Están endurecidos en sus corazones? ¿Están viendo y no ven, escuchando y no escuchan? Una fuerte reprensión hacia ellos. Y es una alerta también para nosotros, que podemos estar viendo el testimonio de las Escrituras, podemos estar escuchando el mensaje de Dios y aún así no estamos prestando atención. ¿Qué es esto que está sucediendo aquí? Jesús les está dando evidencias de que Él es más que un profeta. Él es el Mesías que prepara un banquete para su pueblo. Ya preparó un banquete para los judíos, aquí está preparando un banquete en el desierto para los gentiles. Y en la mente judía, y por lo que vemos en las Escrituras, se espera que un día, en nuestra esperanza, habrá un gran banquete. Y en la mesa dice, va a estar sentado Abraham. Y del oriente y occidente van a venir muchos y se van a sentar a la mesa con Abraham en el día del banquete. Judíos y no judíos que están unidos por la fe en Jesucristo se van a sentar para disfrutar de ese maravilloso banquete. Y lo que los discípulos vieron en ese momento fue solamente un preámbulo de lo que Cristo va a hacer en la esperanza futura. Tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos para ver eso, que Él es el proveedor y que podemos confiar en Él, en este que es el Jesús el Mesías. Quiero terminar hablándoles, hermanos, de una biografía de un hombre que ha causado un gran impacto en mi vida. Es la biografía, ahí van a poner la foto nuestro hermano, de George Mueller. Si usted no conoce a este hombre, ponga en YouTube George Mueller, su vida, y va a aparecer como si fuese fantasía, pero es una realidad. Este hombre a los 30 años se sintió que fue guiado por Dios a iniciar un orfanato. Entonces él estuvo orando: Señor, danos los medios para hacer un orfanato, y se necesitaba una cantidad muy fuerte de dinero. Entonces él empezó a orar, y en ese tiempo la gente, pues había mucha pobreza y dificultad, por eso había muchos niños huérfanos. Aproximadamente él se había enterado que había unos 6,000 niños huérfanos. Entonces él está orando y orando, y después de 18 meses se junta el dinero para alquilar una casa. Con ese dinero entonces él empieza a informar a las personas, y ellos empiezan a traer camas, cosas para poder llenar el lugar, pero todavía no tenía ningún niño. Entonces él empieza a orar y pedir: Señor, provéenos de niños. Y entonces empieza a proveer de niños, y el lugar empieza poco a poco a llenarse. Pero él tenía esta filosofía: jamás pedir dinero. Todo lo que iba a haber en ese lugar iba a venir producto de oración. Entonces, ahora
iba a tener a niños y necesitaba gente trabajando en ese lugar, y estuvo orando este hermano, pidiendo al Señor. Llegaron trabajadores, empezaron a trabajar, empezaron a llegar los niños, 40, 50, 90. Y si ustedes empiezan a leer su biografía, en muchas ocasiones vivían al día. Una hora antes llegaban los niños y le decían a George Mueller: ¿qué vamos a comer? Y él decía: Dios ahorita nos va a proveer. Oraba, y de pronto llegaba alguien y decía: oiga, hermano, quería traer el dinero en la noche, pero sentí que tenía que pasar ahorita. Vengo a traerle algo de dinero para los niños. Se hacían las compras y los niños comían. En una ocasión, se cuenta dentro de la biografía de este hombre, estaba con muchas dificultades, no había dinero, y de pronto llega una señora, poco antes de la comida, trayendo el dinero. Traje un dinero, la verdad es que llevo varios días hospedándome aquí en la vecindad y ya tenía desde entonces yo resuelto traerles el dinero, pero disculpen, me tardé un poquito, lo traje ahorita. Y ¿saben qué? En lugar de que este hombre se enojara, le dio gracias a Dios y le dijo: Dios, tú ya sabías nuestra necesidad, pero te complaciste en que siguiéramos orando. Y a mí me da tanto gusto, decía él, que tú ya la tenías preparada a un lado de donde nosotros estábamos, para que llegara en el momento apropiado y para enseñarnos que tú ya tienes todo guardado para el momento preciso. Por años estuvieron viviendo al día. Se agregaron 90 niños, luego 150, luego 300. Luego llegó una enfermedad y llegaron a morir hasta 70 y tantos niños junto con trabajadores. Luego él fue construyendo más grandes, el edificio más grande, otros más grandes, llegó a tener 1000 niños, después 2000 niños. Y llegó un momento, después de tanto tiempo de vivir al día, que esta fe de este hombre ya había madurado mucho. Y llegó el punto en el que Dios ya no lo mantuvo al día, sino que ya había en sobreabundancia, mucha abundancia. Y cuando yo leía su biografía, resulta que este hombre terminó así, apoyando con $3 millones a misioneros. Aparte del orfanato, terminó atendiendo a 2000 niños y nunca pidió un solo centavo. Hubo momentos en que la gente vendía su reloj, todas sus posesiones. Los trabajadores decían: vamos a vender nuestros libros y quedarnos solamente con lo esencial, con tal de que estos niños no se queden sin comida. Y alguien que fue a llegar a visitar el orfanato dijo que nunca había encontrado un lugar tan limpio, con los niños tan bien aseados, tan bien vestidos y un lugar tan bonito como el orfanato de George Mueller. Hermanos, él puso la mesa en algún sentido para niños desamparados. Y yo estoy casi seguro pues que él va a estar sentado en ese banquete también. Pero su confianza estaba en Cristo y él decidió vivir en esa fe. Claro, no significa que todos tenemos que iniciar el orfanato el día de mañana, pero sí, con esto espero decir: nuestro Dios es confiable. Podemos confiar en Él y vivir por fe. Oremos. Gracias, Señor, por instruirnos en tales maneras tan compasivas en nuestra vida acerca de este asunto de su provisión. Todo lo cual nos deja ver que llegará el día en que se servirá un gran banquete en la mesa y estaremos allí por la fe en usted, sentados para disfrutar de esa preciosa comunión. Gracias, Señor, por darnos tantas evidencias en que podemos confiar. Y ruego, Señor, para que usted nos siga tomando de la mano para vivir en esa confianza en usted. Gracias.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.